Buen día, queridos estudiantes. Aquí tenemos dos poemas y los vamos a leer. Uno es Apegado a mí, de Gabriela Mistral, y dice: Velloncito de mi carne, que mis entrañas tejí, velloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol, escuchándole latir. No te turben mis alientos, duérmete apegado a mí. Hierbecita temblorosa, asombrada de vivir, no te sueltes de mi pecho, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta el dormir. No resbales de mi brazo, duérmete apegado a mí. Tema muy bonito, muy melodioso, pero a su vez vamos a leer otro poema, pero este es de Francisco de Quevedo, que escribió hace mucho tiempo. Se llama A una nariz. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado, érase un espolón de galera, érase pirámide de Egipto, las 12 de tribus de narices era, érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Bueno, este es un soneto que pertenece a Francisco de Quevedo. Ahora, lo importante es revisar ciertas características para el tema de hoy. Vemos que se ha marcado una parte, esta de aquí. ¿A qué será? ¿Por qué está marcado? Vamos a ver que se va a marcar otra parte, más grande. Entonces, ¿a qué se referirá? Y luego, otra parte mucho más grande y salta la pregunta. ¿Cómo crees que se llaman estas partes seleccionadas de estos textos? ¿Cómo se llaman estas partes que se selecciona del poema? Y eso es el tema de hoy. Mira, acá se selecciona una línea, acá varias líneas que parecen estar juntas, separadas de otras, y aquí todas inclusive el título. Entonces, hoy día vamos a hablar del poema. ¿Y qué es un poema? Es una obra poética, normalmente en verso, según la RAE. Entonces, aquí vemos un poema, que es lo que está marcado con azul. Todo esto, apegado a mí, es un poema, y una nariz también es un poema. ¿Qué vamos a ver? La estrofa. La estrofa es cada una de las partes. Es una parte que compone, que está compuesta de versos, y que asimismo componen al verso. Es como una segunda división del poema. La división que sigue el poema viene a ser la estrofa. Ahora, esas estrofas pueden estar ordenadas de modo sistemático, por la misma cantidad, por sonido, y también puede que no lo estén. Por ejemplo, aquí vamos a ver que viene la misma cantidad. 1, 2, 3, 4 versos componen esta estrofa. Esta estrofa también tiene 4. A veces tienen 3. Entonces no le quita que sea estrofa, sino que hay unas estrofas que sí tienen la misma cantidad de versos y otras que tienen menos cantidad de versos. A diferencia de aquí, que todas tienen la misma cantidad de versos, apegado a mí, todas tienen la misma cantidad de versos. Pero, ¿y qué es un verso? El verso es la palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia, o solo cadencia. Es un conjunto de palabras o una sola palabra que hacen la unidad mínima de un poema. Por ejemplo, acá tenemos cada una de estas líneas, es un verso. Ahora, estos versos inclusive pueden ser una sola palabra. Por ejemplo, en el poema de Río de Javier Herot pone un poema en el que inclusive una palabra es un verso. La cosa es que tenga mucho significado. Sabemos, poema es la obra poética que está normalmente en verso. La estrofa es una parte compuesta por varios versos de este poema. Esa es la estrofa, y el verso es la parte mínima que compone la estrofa, y aún así, todo junto, el poema. Ahora, en los tipos podemos encontrar inclusive poemas de una sola estrofa, como los haikus, que son composiciones poéticas japonesas, pero que han sido traídas al español, y que normalmente tratan sobre la naturaleza. Vamos a ver la naturaleza, la vida cotidiana. Vamos a tener algunos ejemplos de esos haikus, por ejemplo este de José Luis Borges, y dice, estos haikus
están compuestos, son estrofas, bueno, son poemas compuestos por una sola estrofa y a su vez por 3 versos, ¿ya? 3 versos que componen una estrofa y esa estrofa es todo el poema. Borges, por ejemplo, escribe este y dice: lejos un trino, el ruiseñor no sabe qué te consuela. Leamos otro. Octavio Paz, ¿qué nos dice? Hecho de aire, entre pinos y rocas, brota el poema. Otro, de Masuo Bashar, que es uno de los que más, este autor es uno de los que más impulsa estos haikus. Noche sin luna, la tempestad estruja los viejos cedros. Y por último, de Mario Benedetti dice: tiembla el rocío y las hojas moradas y un colibrí. Como ven, tratan de cosas de la naturaleza. Los poemas tienen también sentimientos dentro de ellos, sentimientos, expresiones, una forma de comunicación muy bonita, estética. Y que puede ser como estos, vamos a tratar de trabajar también los haikus, muy sencillos. Vemos que en este caso vamos a trabajarlos en verso libre porque se puede contar las sílabas, normalmente tienen 5 o 7 sílabas cada verso, pero ahora vamos a trabajarlo libremente para irnos entrenando y luego trabajar con la cantidad de sílabas, que será otro tema, ¿no? Saber contar sílabas. Por ahora solamente los 3 versos. Muy bonito, podemos trabajar un haiku. Lejos un trino, el ruiseñor no sabe que te consuela, sobre la naturaleza, sobre cosas cotidianas. Pero también podemos trabajar otro tipo de poemas, por ejemplo en verso libre, como este. Es un soneto en verso libre. Es El Misti, está escrito por Alberto Hidalgo, que es fundador del simplismo, que es una corriente vanguardista, aquí en Arequipa. Entonces, este arequipeño ha escrito este poema y vamos a leerlo. Dice: El Misti, soberbio, lleno de altivez ufano, de su bella postura y gallardía, cuando amanece el Misti con humano sentimiento bendice el nuevo día. Los gallos le saludan desde el llano, con una orquestación de algarabía, que él contesta arrogante con un vano gesto de nieve de su testa fría. Al ocultarse el sol en el poniente, parece un inca de nevada frente, coronado con innumerables centellas, surge del fondo de la noche, cuando comienza el sideral derroche, como una copa derramando estrellas. Claro, como es un soneto, tiene rima, tiene todo eso. Pero también nosotros podemos componer poemas como este, sin necesidad de estar contando sílabas o poner rima, aún dándole cierta musicalidad. Y podríamos trabajar un poema como el de Gabriela Mistral. Muy bonito. Entonces la idea es que nos iniciemos. Primero reconozcamos, ¿no?, la distribución de verso como unidad mínima, estrofa como parte del poema y el poema, ¿no?, como la composición en total de este texto literario. Ahora, recordemos también que como trabajamos haikus, tienen una sola estrofa, pero no por eso dejan de ser poemas. Son poemas con una sola estrofa. Cada uno tiene sus versos, ¿no? En este caso es una estrofa con 3 versos. Y veremos que después tendrán sus divisiones. Habrán tercetos, cuartetos, que son poemas que tienen estrofas de 4 versos, de 3 versos. En caso del soneto como este, son poemas que tienen 4 versos, tienen 4 estrofas, 2 de 4 versos y 2 de 3 versos. Entonces, la distribución es lo importante hoy. Sin embargo, podemos ir trabajando los haikus o un soneto, o puede ser un poema de verso libre, como el que suele escribir este autor. Entonces eso, iniciémonos. Los haikus son muy bonitos, hablemos de la naturaleza y siempre recordemos esta distribución: verso, estrofa, poema. Eso es